Bueno, y a continuación tenemos la presentación y le damos la bienvenida a Luis Fernando García. Él es representante de la Red por la Defensa de los Derechos Digitales. Adelante, Luis Fernando. Muy buenos días. Cito: si existe un instrumento que sirve a la democracia y una herramienta que incrementa las libertades, es Internet. Como gobierno debemos garantizar que Internet sea un espacio libre en donde los ciudadanos gocen de derechos y garantías como usuarios. El compromiso del gobierno es claro: respetar absolutamente la libertad de expresión en Internet, así como la privacidad y la protección de datos personales. Cierro la cita. A una semana de que estas palabras fueran enunciadas durante la presentación de la Estrategia Digital Nacional de este gobierno, la Secretaría de Gobernación ordenaba la censura de un sitio de Internet que documentaba violaciones a derechos humanos en el contexto de manifestaciones públicas. 4 meses después, nos encontramos ante una iniciativa de ley de telecomunicaciones que confirma la vacuidad de esas palabras y el deliberado propósito por neutralizar a Internet como herramienta para el ejercicio de libertades y convertirla en instrumento de control político. En primer lugar, el artículo 145 establece mecanismos de censura a Internet. En especial, la fracción tercera de dicho artículo señala: los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad. De igual manera, al reconocer el principio de libre elección, pero acotarlo con la frase «dentro del marco legal aplicable», o establecer la obligación de en cabeza de los concesionarios de no obstruir, interferir o discriminar arbitrariamente contenidos, aplicaciones o servicios, pero finalizando con la frase «salvo que los mismos sean ilegales o ilícitos», se confirma la puerta abierta a la censura, así como establecer mecanismos de responsabilidad de intermediarios que violan el derecho a la libertad de expresión. Estas disposiciones son claramente contrarias a la prohibición de censura previa del artículo 7º constitucional y del artículo 13.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En igual sentido, resulta inaceptable la fracción séptima del artículo 197 de la iniciativa, pues faculta a las autoridades a bloquear o anular las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública o nacional. Es decir, se faculta bajar el switch a Internet y a los servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas discrecionalmente por una autoridad. Esta herramienta propia de regímenes autoritarios como Venezuela, como Turquía, como Ucrania, que yo he visto a varios senadores criticar en este Senado, tendría por efecto, por ejemplo, impedir la labor periodística, el ejercicio de derechos humanos, la documentación de violaciones a los mismos y la utilización de servicios de emergencia durante eventos y manifestaciones públicas. Una medida, en el mejor de los casos, claramente desproporcionada. Los relatores de la libertad de expresión de la Organización de las Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos han condenado este tipo de medidas al señalar de manera tajante que la interrupción de acceso a Internet o aparte de aplicada a poblaciones enteras o a determinados segmentos no puede estar justificada en ningún caso, ni siquiera por razones de orden público o seguridad nacional. De nuevo, esta disposición viola el derecho a la libertad de expresión consagrado en los artículos 6º y 7º constitucional, así como en diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte. Por otra parte, el título 8º, denominado de la colaboración de la justicia, atenta de manera grave contra la privacidad de los usuarios de servicios de telecomunicaciones. Por un lado, se insiste en obligar a los concesionarios a mantener un registro y control de comunicaciones de la totalidad de los usuarios. En este registro se conservan indiscriminadamente datos como la identidad de los comunicantes, el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de las comunicaciones y, muy importante, la ubicación geográfica de los dispositivos al momento de llevarse a cabo una comunicación. La iniciativa obliga a los concesionarios a conservar este registro por 2 años o incluso de manera indefinida tras una mera solicitud de una autoridad. Estos datos, conocidos como datos de tráfico de comunicaciones, en primer lugar, es importante señalar que revelan una cantidad enorme de datos sensibles sobre las personas,
pues se generan patrones de movimiento que revelan con un nivel de certeza amplio las preferencias políticas, por ejemplo, si se registran visitas constantes a ciertos eventos de protesta o eventos políticos, sus preferencias religiosas al revelar visitas a centros de culto, preferencias sexuales, estado de salud, relaciones sentimentales, etc. Una cantidad enorme de información que las personas tienen derecho a proteger del conocimiento del Estado. Estas obligaciones de retención de datos han sido declaradas inconstitucionales en países como Alemania, la República Checa, Rumania, entre otros. El abogado general de la Unión Europea recientemente emitió una opinión legal al Tribunal de Justicia de la Unión Europea que está determinando precisamente la compatibilidad de la Directiva Europea sobre retención de datos con los derechos de la privacidad. Y la opinión legal del abogado general, que por lo general se convierte en la opinión de la Corte, es que la retención de datos viola el derecho a la privacidad. En México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversas ocasiones, como el amparo directo en revisión 1621-2010 o la contradicción de tesis 194-2012, así como la Corte Interamericana en el caso de Escher contra Brasil, que los datos que identifican una comunicación, como los datos retenidos en el registro de comunicaciones, se encuentran igualmente protegidos por el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones privadas de los párrafos 12º y 13º del artículo 16 constitucional. Por tanto, su recolección, conservación, tratamiento y acceso deben estar precedidos de una autorización judicial federal, previa justificación de su idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Sin embargo, la iniciativa en sus artículos 192 y 194 no establecen la necesidad de la autorización judicial ni establecen otras salvaguardas que en otros países existen respecto de medidas de vigilancia encubierta, como la existencia de un organismo de supervisión independiente, obligaciones de transparencia estadística, la obligación de notificación posterior al afectado, entre otras. Incluso en la iniciativa ya no solo se contempla que el Ministerio Público sea el facultado para hacer uso de estas medidas para la investigación de ciertos delitos supuestamente muy graves, aunque persiste el delito de amenazas como un supuesto que ni siquiera es un delito grave, sino que ahora se amplía esa facultad al CISEN, a la Policía Federal, a la Marina y al Ejército, además sobre la base de supuestos muy vagos como el que se puedan llevar a cabo estas medidas para las labores, cito, propias de la producción de inteligencia, es decir, prácticamente cuando así lo deseen. De esta forma es imperativo que se eliminen las obligaciones de retención de datos y se incorporen las salvaguardas necesarias para impedir que estas medidas altamente invasivas permanezcan siendo utilizadas sin que ni el afectado, ni un juez, ni un órgano de supervisión independiente puedan llegar a tener conocimiento en algún momento y por ende prácticamente se garantice que estas medidas de vigilancia sean abusadas y utilizadas en contra de la ciudadanía. Lo mismo sucede en el caso de la geolocalización en tiempo real de dispositivos de comunicación establecido en el artículo 189. Se amplían las facultades a las agencias de inteligencia sobre supuestos vagos, no se establece control judicial ni ninguna otra salvaguarda o contrapeso institucional, se vulnera de nuevo la Constitución, se viola el derecho a la privacidad e incluso la propia seguridad de los ciudadanos, pues no es poco común encontrar casos en donde son precisamente miembros de las agencias de seguridad los que atentan contra la vida, la integridad y la libertad de la ciudadanía. Menciono brevemente también nuestra preocupación al respecto del principio de neutralidad de la red, pues existen disposiciones que consideramos podrían autorizar conductas contrarias a este principio. No se establecen medidas de transparencia adecuadas y no se establecen obligaciones de supervisión que permitan detectar y sancionar las violaciones a este principio fundamental de Internet. A grandes rasgos, estas son algunas de las disposiciones que nos alarman de manera grave y que consideramos constituyen un ataque contra el ejercicio de los derechos en Internet. Les entregaremos nuestras observaciones detalladas y justificadas, incluyendo las propuestas de modificación, y en cualquier caso quedo a su disposición para responder cualquier pregunta ahora y en el futuro próximo. Agradezco a las senadoras y los senadores la invitación para participar en este foro. Sin embargo, no puedo dejar de señalar que este mecanismo de consulta es insuficiente. Faltan voces, falta tiempo y falta sobre todo una deliberación pública de cara a la sociedad. Solamente quisiera finalizar diciendo que resulta claro que esta iniciativa está enteramente concebida como una negociación entre oligopolios y el gobierno, sin que tampoco sea muy sencillo diferenciarlos. Es claro que los usuarios, las audiencias, las personas y sus derechos no son el objetivo de esta iniciativa. Pero no solo las personas no figuramos en la iniciativa nos ataca de manera frontal, especialmente a mi generación.
que ha hecho de las herramientas digitales parte de su forma de ejercer derechos, de hacer política, de participar en la vida cultural. Es un ataque contra los que salimos a las calles hace 2 años ante la amenaza de una restauración autoritaria, que tristemente estamos viendo cómo se cristaliza y avanza de las instituciones a los medios, de los medios a las calles y ahora de las calles a Internet. Defendamos la Constitución, defendamos los derechos que ha costado décadas conquistar, defendámoslos en las calles y en las redes, en las aulas y en las plazas, en los hogares y frente a las instituciones, espero también aquí en el Senado. No dejemos que sea tan fácil destruir Internet y con ello buena parte de las aspiraciones democráticas de nuestro país. Muchas gracias. Bien.